vamos a dar ahora la cordial bienvenida a Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto Vida. Muy buenos días, es un enorme gusto estar nuevamente en Punto Vida. No, es un placer tenerte y obviamente queremos hablar, ustedes han sacado como Federación y Asociación de tema municipal en Bolivia, han sacado un comunicado con respecto al Cabildo en Santa Cruz, aclarando varios puntos y quisiera por favor que puedas detallarnos y para que la población pueda estar informada respecto a su posición sobre este Cabildo. Así es, el día viernes hemos emitido una nota formal al órgano electoral plurinacional antes del Cabildo, y en esta nota hemos hecho notar al órgano electoral algunos elementos que consideramos que podrían ser incluso atentatorios de un mecanismo de la democracia como es el Cabildo. El Cabildo está reconocido por la Constitución, es un mecanismo que esencialmente se basa en la deliberación y que tiene que ser convocado y desarrollado por la sociedad civil. Ese es el concepto que tiene el Cabildo. Sin embargo, hemos visto que el Cabildo ha sido convocado por políticos, hemos visto al gobernador Camacho o a sus diputados, senadores y otros dirigentes políticos también convocando eh, antes del cabildo y después del cabildo comentando como si hubiera sido una actividad desarrollada por ellos. Entonces es una prueba de eso, ¿no? Obviamente hemos visto que por algún tipo de estrategia han decidido que el gobernador Camacho no esté en la testera, pero bueno, el país tampoco es tonto y se da cuenta, ¿no? Que eso es una estrategia porque en realidad los políticos lo han convocado. Primer elemento. Segundo elemento, en lo formal lo convoca el comité cívico. Pero el comité cívico, yo creo que a muy pocas personas le queda duda de que no sea también un instrumento político. Recordemos que los políticos, al menos en el departamento de Santa Cruz, han salido del comité cívico. Todos los presidentes del comité cívico han sido políticos han tenido un actuario en desarrollo político. O sea, eso no hay como, no, cómo tapar el sol con un dedo. Luego, otro elemento fundamental que hemos manifestado al órgano electoral es esto de la deliberación. En estos espacios, en el cabildeo en realidad, el verbo cabildear tiene que ver con confrontar ideas, con lograr debatir consensos, acuerdos, etcétera. Y claro, le hemos hecho notar al órgano electoral que era prácticamente imposible que hubiera la opción democrática a plantear una idea diferente en el cabildo o a plantear un disenso, porque ese mecanismo está estructurado en base a la psicología de masas y en base a elementos propagandísticos y de manipulación mediática. Entonces, a la gente se les dice varias cosas que no son verdad. Se predispone a la gente para un resultado final. Imagínese que alguien levante la mano y diga, yo no estoy de acuerdo, yo quiero hacer otra cosa, es simplemente imposible o estaría en riesgo incluso su integridad física. Entonces, no hay un elemento democrático de cabildeo como tal. Luego debemos también decir que se ha obrado con cierta falta de honestidad al decir que el cabildo iba a tener decisiones obligatorias para el gobierno nacional. Y así lo han expresado los dirigentes del comité cívico. Han dicho lo que salga del cabildo va a ser obligatorio porque el Tribunal Departamental Electoral está participando. Y eso es absolutamente falso. El propio Tribunal Electoral y el órgano electoral han dicho que solamente son observadores, veedores de ese proceso.
pero lo que le dicen a la gente es otra cosa. Le han dicho, lo que salga de aquí se debe cumplir, es un mandato, es una obligación. O sea, han dicho que en resumen es vinculante y eso es también falso, es mentirle a la gente. Y finalmente hemos visto que un cabildo o este tipo de estructuración no puede pues afectar o legitimar la afectación de los derechos fundamentales de las personas. ¿A través de qué? A través de la amenaza, que es una amenaza pública prácticamente a atentar contra los derechos. Se le está diciendo a la población que si hay paro, no va a poder movilizarse, no va a poder trabajar, no va a poder tener acceso a salud, educación y no va a poder disentir, además, ¿no? Porque cuando se estructuran este tipo de paros, bloqueos que son obligatorios, mucha gente no tiene derecho a disentir porque es golpeada, porque no hay un respeto de los derechos fundamentales. Entonces, un cabildo no puede tomar pues determinaciones que atenten contra los derechos fundamentales de las personas. Todo esto lo hemos hecho conocer al órgano electoral. Ahora, como usted dice, ¿por qué, para que podamos conocer mejor, por qué el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz aceptó esta solicitud de ser observadores y acompañar esta realización de un cabildo si no había el fin último de que todas las resoluciones de este mismo fueran vinculantes? Bueno, en realidad el órgano electoral, a nuestro criterio, mm, no puede tampoco no ser observador, ¿no? Porque en teoría, quien lo convoca es el comité cívico, y el comité cívico en su estatuto dice que es una entidad no política. Pero le digo, eso es en teoría, ¿no? Y eso no lo puede observar, obviamente, el órgano electoral. Pero lo que sí nos llama la atención es la agenda inicial que se había planteado, donde uno de los puntos es el tema del censo y se incluyen otros 7 puntos. Entonces, ya en la realidad, viendo lo que ocurrió en el Cabildo, vemos más bien que se ha desplegado una agenda política y una agenda del conflicto, que va más allá del censo. El censo, en nuestro criterio, ha sido la excusa, porque en el cabildo como tal se ha hablado de otras cosas mucho más, incluso complicadas, discursos que han incluso dicho que se había terminado el pacifismo en nuestro país, un discurso hecho por un ex militar, y bueno, ese tipo de manipulaciones. Y fundamentalmente, y vamos a hacer una representación adicional al órgano electoral, porque esta fue previa al cabildo. Lo que hemos visto en el cabildo ya han sido muchas falsedades. Y eso hay que decir porque demuestra la manipulación, ¿no? Se le ha dicho muchas mentiras, en especial el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, le ha dicho a la gente que participa y al país una serie de mentiras que, claro, predisponen. Por ejemplo, que hay un incumplimiento por parte del gobierno con respecto al censo y que el censo es un derecho. Entonces, al tratar de asociarlo con el derecho, tratan de asociar un incumplimiento. Luego han dicho que era a nombre del pueblo boliviano el cabildo, o sea, se están atribuyendo la representación de todo el pueblo boliviano porque han establecido algunos mecanismos de artificialización, tal vez en otros departamentos, algún comité cívico o alguna organización política finalmente que se ha pronunciado como el CONADES, que es política porque ha dicho que se va a constituir en un partido político incluso, o mentiras como que el gobierno nacional se va a apropiar de la parte que le corresponde a Santa Cruz si no se hace el censo lo antes posible. Absolutamente falso. No porque se haga censo la coparticipación crece. La coparticipación crece por la estabilidad económica, por la estabilidad social. Y eso es lo que más nos preocupa, que la coparticipación que se distribuye en realidad va a ser la que va a sufrir el atentado
por este tipo de presiones que finalmente nos van a perjudicar a los municipios y al final de cuentas a los ciudadanos. Bueno, ya has respondido una de las preguntas que tenía preparada, justamente hasta qué punto un cabildo puede ser representativo de un país cuando en realidad es realizada en un departamento con un porcentaje de participación X, ¿no? Que representa solamente a un departamento. Entonces, esa era mi duda y la acabas de resolver. Y bueno, esperemos realmente que para más adelante, de verdad, todos podamos trabajar por una Bolivia despolitizada, si se podría decir, y pensando en los intereses de todos, no solamente de un departamento. Te agradezco muchísimo, Rodrigo. ¿Algo más que quisieras agregar? Simplemente agradecerles por el espacio y decir que vemos dos agendas, ¿no? Una agenda que busca la calidad del censo, para que nadie lo cuestione, para que no se diga que hubo un fraude censal, porque esa era la primera intención que se tenía. Y vemos por el otro lado una posición que quiere más bien adelantar los tiempos para evitar que haya la calidad necesaria en el censo y luego decir que fue mal hecho. O sea, como una especie de círculo vicioso ahí, ¿no? Entonces, hay dos posiciones claras y nosotros preferimos que haya un censo de calidad y que nadie quede inconforme. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo, que tengas buen día. Estuvimos hablando con Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, justamente con respecto a el cabildo llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra.